Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, aquí estamos de nuevo desde Forex Índices para ofrecerle la previsión en los principales pares de divisas para la semana que viene, del 21 al 25 de julio del presente año 2014. Soy Jesús Ángel Benito y cuando son las 18 horas y 34 minutos del horario internacional GMT de hoy viernes 18 de julio de 2014, voy a iniciar este análisis para la semana que viene. Como siempre, la intención es de realizar una lectura de mercado y de colocar unos niveles que les sean de utilidad para después ustedes planteen sus estrategias y sus gestiones de capital dentro de estos espacios que le vamos a delimitar y dentro de estas barreras y estas lecturas que vamos a realizar a continuación. Como siempre y en primer lugar les invito a que visiten nuestro espacio. Nuestros seguidores ya conocen de sobra nuestra web y sus espacios, pero si hay personas que por primera vez inician nuestras previsiones semanales, pues yo les invito a que se den un paseo por todas nuestras secciones gratuitas de análisis diario, análisis semanal, vídeos educativos, etcétera, servicios, chat, sala de trading, en fin. También les invito hoy de forma especial, puesto que han tenido una ligera remodelación a lo largo de la semana, a que visiten nuestra sección de enseñanza, le den un vistazo, lean sus contenidos y también les invito a que visiten nuestra sección de cursos, últimamente implementada a nuestra web, una sección de cursos donde ustedes pueden apreciar y podrán ver diferentes cursos para personas ya con cierta experiencia, cursos determinados de análisis fundamental, de sistemas de operaciones con respecto al comportamiento del precio, en fin, varios cursos para personas ya con cierta experiencia y para personas que quieran introducirse o lleven poco tiempo en el mercado y necesiten una preparación más completa. Disponemos de nuestros planes de enseñanza personalizados completos, de principio a fin. Es una invitación que le hacemos desde Forex Índices. Bueno, vamos a iniciar el análisis de previsión para la semana que viene, del 21 al 25 de julio de este año. En primer lugar, vamos a darle un repasito rápido, como siempre, para medir más que nada el sentimiento inversor de esta semana que estamos a punto de terminar. Quedan menos de 2 horas y media para que cierre el mercado y bueno, vamos a medir un poquito lo que es la temperatura y el sentimiento inversor que hemos tenido. El IBEX 35, como podemos apreciar en la imagen, tuvimos el quiebre de su directriz alcista de mediano plazo en jornadas anteriores y como vemos durante toda la semana se ha pasado merodeando un eje central de operaciones que tiene la cotización del IBEX en los 10.555. Como podemos apreciar, va a acabar justo en el nivel de salida, el nivel del cual arrancó el lunes día 14 por la mañana, al final después de hacer un máximo en los 10.680 y un mínimo semanal en la zona de los 10.430. Como vemos, va a acabar en stand-by, es decir, va a acabar en tablas, ni pérdidas ni ganancias para el índice español. Le echamos un vistacito también al Dow, que nos ha ofrecido un nuevo máximo histórico en los 17.153 puntos. El Dow va a conseguir unos avances intrasemanales de un 0,80%. No ha cerrado todavía a estas horas, pero bueno, cotiza en la zona de los 17.100 puntos, que seguramente pues se quede a dormir ahí todo el fin de semana la cotización del Dow. El detonante del último movimiento alcista desde un punto de vista técnico ha sido el nivel de los 16.949. Como vemos, le ha servido de perfecto apoyo en el final de la sesión del jueves día 17 y sobre todo en la apertura del viernes día 18, determinante este nivel de congestión que ya va adquiriendo cierta potencia desde, como vemos, desde el pasado día 6 de junio que llegó a tocar la primera vez. Este nivel se ha convertido ya en una congestión de mediano plazo y desde ahí nos ha impulsado a la cotización del Dow a la zona de los 17.100 puntos que presumiblemente va a cerrar ahí ya hoy viernes. Le echamos un vistazo a la cotización del DAX, el índice por excelencia, el índice más barato, el más técnico, en fin, sin duda alguna, el índice más óptimo, sobre todo para negociaciones de corto plazo.
Llamamos la atención sobre el precio de apertura anual, los apoyos perfectos que tuvo el pasado día 10 de julio. Ya los había tenido a mediados del mes de mayo, ya le había salvado la vida a la cotización del DAX el mes de mayo y volvió sobre él el pasado día 10 de julio después de haber ido a chocar con la barrera psicológica de los 10.000 puntos. Un poquito por encima tenemos el doble techo que nos ha formado y los máximos históricos del DAX. La semana, vamos a expandir un poquito el gráfico, la semana la cierra en tablas prácticamente. Como vemos, arrancó la semana el lunes 14 en los 9.715 puntos y en estos momentos cotiza en los 9.744, unos avances de 30 puntitos, nada más un 0,28%, un 0,30% de avances en términos intrasemanales, poquitos avances mínimos, pero bueno, al fin y al cabo va a acabar la semana en positivo. Le vamos a marcar unas piezas de soporte y de resistencia para la semana que viene. 9.781 será la primera pieza de resistencia, un eje, una congestión de mediano que ya respeta siempre, cada vez que llega la cotización lo respeta. Va a ser la primera pieza que se encuentre la cotización del DAX el lunes cuando abra el mercado. La siguiente, de la misma categoría, la topamos en los 9.915 y otra pieza ya por encima de la barrera de los 10.000 puntos y cercana a 5 puntitos de los máximos históricos en los 10.037, quebrado incluso en los 10.037 en caso de que el DAX se metiera en movimientos abultados al alza, nos toparíamos con un nivel de corto en los 10.154, ya como vemos bastante alejada de la situación actual, pero bueno, por si acaso le colocamos esos niveles. Por la parte de abajo, pieza clave será el precio de apertura anual, primera pieza de soporte y además muy importante, 9.617. De quebrar el precio de apertura anual nos iríamos directamente a una doble barrera, configurada por la directriz alcista de mediano largo y una congestión de mediano plazo que la cotización del DAX tiene en los 9.446 puntos. Atentos a esta doble barrera porque en caso de atacarla será el principal soporte de la semana que viene. Le echamos un vistacito en temporalidad semanal, más que nada para ver la directriz alcista de mediano largo perfectamente configurada desde el mes de junio del año 2012. Como vemos, con mucha potencia, varias veces ha testeado ya la directriz y le ha salvado la vida a la cotización del DAX por la parte de abajo. Atentos porque será vital en caso de que la ataque la próxima semana. Bueno, dejamos lo que son los índices bursátiles a título de curiosidad y de medirle un poquito la salud al sentimiento inversor, ¿no? Al sentimiento de los inversores esta semana. Desde un punto de vista económico hemos tenido poquitos datos macro. Desde el Reino Unido hemos tenido los más importantes. Desde la zona euro tan solo destacar el IPC que salió como esperaban los inversores, no tuvo ningún movimiento, ni el IBEX, ni el DAX, ni los cruces con el euro. Y desde un punto de vista geopolítico, pues bueno, hemos tenido el conflicto geopolítico de Israel con la franja de Gaza y también el derribo del avión malayo en territorio ucraniano. Han sido los dos únicos detalles más importantes que nos deja desde un punto de vista geopolítico que hubieran podido provocar movimientos bruscos en los principales cruces de divisas, pero que no sucedió. Los principales índices bursátiles sí nos dejaron movimientos abultados, pero en los principales pares de divisas, como veremos a continuación, no nos han dejado demasiados movimientos. Bueno, vamos al euro dólar, vamos a iniciar ya el análisis de previsión en los principales pares. Como siempre le comento y por orden de aparición. En primer lugar el euro dólar, sacamos a escena. Después analizaremos el dólar yen. Le tocará el turno en tercer lugar al dólar franco suizo, seguido del dólar, de la libra dólar. Luego tendremos el AUD USD y en último lugar el euro yen como principales pares. Luego al final del análisis también le daremos un vistazo rápido a otros cruces como el libra yen, muy operado también, el libra yen, veremos el euro libra y las cotizaciones de la plata y el oro. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos ha ofrecido la cotización del euro de esta semana que estamos a puntito de terminar.
Expandimos el gráfico para ver en detalle los movimientos que nos ha ofrecido la cotización del par más operado en el mercado Forex. Arrancó la semana sobre la congestión de muy largo del 1.3606, ya saben, congestión, refugio histórico potentísimo, siempre para seguir la evolución del euro dólar. En los primeros compases de semana investigó niveles superiores e intentó quebrar al alza los máximos de la semana pasada, pero las órdenes vendedoras se colocaron un poquito por debajo ya de los máximos de la semana pasada, haciéndole daño ya a esas órdenes vendedoras colocadas en la zona del 1.3640. La cotización volvió sobre la congestión el martes en sesión asiática, en sesión europea le salvó la vida, pero en sesión americana ya se precipitó a la baja. Los comentarios de la señora Yellen en ese testimonio que conocimos en sesión americana, en la apertura americana, debilitaron al euro. La señora Yellen lo único que se limitó a decir es que los programas de activos que están programados para la economía americana en este año 2014 se van a cumplir. Eso hizo debilitar a la cotización del euro dólar y vemos cómo poquito a poco nos ha llevado a la cotización al refugio delimitado por la directriz histórica de muy largo plazo que nos viene desde el año 2001. Va a ser vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Como vemos, desde el miércoles día 16 en sesión europea, lo único que ha hecho ya la cotización es merodear y mantarse totalmente buscando refugio en la directriz alcista de muy largo plazo, sobre todo en sesión de hoy viernes, día 18, ha ejercido muchísima fuerza de resistencia durante toda la jornada, al igual que en la jornada del jueves, día 17. Como vemos, y presumiblemente nos va a cerrar un poquito por debajo. Ya es un detalle importante a tener en cuenta y mientras no remonte en la salida de la semana que viene, este muro de contención, esta fuerza y este refugio, mientras no lo remonte con claridad, no vamos a ver movimientos bajistas para la cotización del euro dólar. Observamos cómo por la parte de abajo la congestión de mediano del 1.3495 le ha servido de salvavidas en los últimos compases de semana. Atentos al domingo por la noche, cuando abra el mercado, porque será vital. Si nos lo pierde, imprimiría más presión bajista a la cotización del euro dólar. Si no lo pierde y encuentra apoyos sobre el mismo, imprimiría presión alcista, sobre todo si se posicionara por encima de la directriz en la zona del 1.3536. La cotización le vamos a medir un poquito la salud a la cotización del euro dólar. Vamos a comprimir un poquito el gráfico para ver mejor estas secuencias y lo que va a retroceder la cotización del euro dólar en esta semana que estamos a puntito de terminar. Le tiramos, como siempre, los avances porcentuales desde el punto de apertura semanal. Como comentábamos anteriormente, la cotización arrancó en el 1.36 y va a terminar con unos retrocesos de un 0,54% marca en estos momentos. Retrocesos de mínimos a moderados en términos intrasemanales. Iniciamos la lectura en temporalidades superiores para iniciar el análisis de previsión para la semana que viene del 21 al 25 de julio. Temporalidad trimestral. Aquí sacamos la información más importante que nos está ofreciendo la cotización del euro dólar en los últimos tiempos. Deben de tenerlo muy en cuenta también para negociaciones de mediano y de largo plazo, estas secuencias de muy largo plazo. La directriz alcista de esta categoría que fue quebrada a la baja en el primer trimestre del año 2013, directriz que nos viene desde el año 2001, quebrada a la baja, como vemos, no ha sido nunca confirmada y atentos porque la está golpeando. Es el refugio que está buscando para dormir este fin de semana la cotización y la directriz que va a ser clave la semana que viene. Si entrara en presión bajista, veríamos movimientos bajistas potentes para el euro dólar. Esta doble barrera configurada de muy largo plazo en la congestión del 1.3606 y la directriz tienen la clave para movimientos bajistas o no importantes en el euro dólar en el futuro. Es la clave y el detalle más importante que nos deja la cotización del euro dólar en secuencias amplias. Le echamos un vistacito en temporalidad mensual también para ver cómo está sujetando
en los últimos meses la directriz alcista de muy largo, como está sujetando perfectamente a la cotización del euro dólar. Repito, es vital y deben de tenerlo en cuenta. Por la parte de arriba, movimientos amplios, movimientos de mediano y de largo. Únicamente veremos si consigue volver por encima del precio de apertura anual en el 1,3750 y consigue confirmar el quiebre que tuvimos de la directriz bajista de largo plazo que nos viene desde máximos históricos del año 2008. Recuerden que fue quebrada al alza en el mes de abril de este año 2014, no ha sido confirmada. Por la parte de arriba, repito, imprimiría mucha presión alcista a la cotización del euro dólar el quiebre del precio de apertura anual y de esta directriz, 1,3750, como vemos, a más de 200 puntos de la situación actual. Poco factible de que llegue la semana que viene, pero bueno, nunca se sabe. Por la parte de abajo, la directriz de muy largo tiene la clave en la salida de la semana que viene. Le echamos un vistazo en temporalidad diaria también para ver los detalles que nos deja sobre la directriz de muy largo plazo. Como vemos, testeada durante principios del mes de junio, ejerciendo fuerza de soporte el nivel del 1,3495 y la directriz, respetándola perfectamente, colocando los inversores órdenes compradoras un poquito por encima de esta doble barrera, pero vemos como esta semana ya nos va a cerrar por debajo de la directriz y apoyando en la congestión de mediano del 1,3495, que repito, será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Nos trasladamos a una temporalidad de 4 horas, como siempre comentamos, no por nada especial, porque los niveles son los mismos, sino porque aquí se aprecian mejor los niveles que le vamos a colocar. Por la parte de arriba, como ya hemos comentado en varias ocasiones, vital y fundamental, la directriz alcista de muy largo que está ejerciendo fuerza de resistencia en los 3 últimos días de negociación de la presente semana. Nos pasaría en la salida semanal en el 1,3536. Si esta primera pieza de resistencia fuera quebrada al alza y encontrara la cotización apoyos firmes sobre la misma, iniciaríamos movimiento alcista para probar la congestión de muy largo plazo. 1,3606, imprescindible esta pieza de resistencia. De hecho, la vamos a colocar como principal resistencia de la semana que viene. Desde ahí imprimiría su quiebre, presión alcista hacia una congestión de mediano largo en el 1,3675, que viene ayudado por la directriz bajista de largo plazo que nos viene desde máximos históricos del año 2008, quebrada y nunca confirmada. Lo hemos visto anteriormente en temporalidad mensual. De quebrar el 1,3675 imprimiría más presión alcista hacia el precio de apertura anual como última resistencia de semana en el 1,3750. Por la parte de abajo, si la cotización en los primeros compases de semana no es capaz de remontar la directriz, este eje inclinado alcista de muy largo plazo, este refugio que lleva buscando la cotización y que le sirve como tal desde hace 3 jornadas, si no es capaz de remontarlo y tuviera rechazos en firme en la salida semanal, nos topamos con la congestión de mediano del 1,3495. Atentos porque ya le ha salvado la vida. Hoy viernes, día 18, el domingo por la noche, vital. En caso de quebrar el 1,3495, nos vamos a una congestión de mediano largo. 1,3405 y medio, 1,3406. Principal soporte de la semana que viene. Otro, congestión de mediano, lo topamos en el 1,3368. El siguiente y de la misma categoría lo tenemos en el 1,3316 y quebrado este incluso ya nos iríamos a la congestión de largo plazo del 1,3265. Como vemos, bastante alejado de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vital por la parte de arriba, 1,3536. Atentos a este eje inclinado, atentos al refugio que se ha buscado la cotización del euro dólar porque será clave. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, el domingo cuando abra el mercado, 1,3495. Le vamos a medir también la salud a la cotización del euro dólar en términos anuales y en términos mensuales. Desde que arrancó la cotización el pasado día 1 de julio, que lo tuvimos su precio de apertura en el 1,3694, 1,3695, tiene unos retrocesos de un 1,22% en estos momentos. Retrocesos de mínimos a moderados en términos intramensuales. Desde el precio de apertura anual, 1,3750, la cotización del euro dólar mantiene unos retrocesos mínimos intraanuales
de un 1,62%, retrocesos mínimos casi rozando la insignificancia en términos intraanuales. Como ya saben, la herramienta de avances porcentuales imprescindibles para meternos dentro del mercado para realizar unas lecturas correctas de la cotización de cualquier producto de renta variable. Bueno, acabamos con el euro dólar y nos trasladamos a la cotización del dólar yen, que va a acabar en tablas totalmente desde su punto de apertura semanal. Comprimimos el gráfico. La historia del dólar yen ha sido muy pobre durante toda la semana. Como vemos, nos arrancó en el nivel de los 101,40 y en estos momentos pues cotiza más o menos en este nivel, en los 101,36. De ahí que vayamos a acabar más o menos en tablas. Nos ha hecho un máximo semanal en los 101,80 y un mínimo intrasemanal en los 101,09, es decir, 70 puntitos de máximo a mínimo. Condiciones de mercado muy pobres para el dólar yen. Como vemos, en las últimas horas se está encontrando apoyo en este nivel de corto que le salva la vida durante todo el mes de julio. Atentos al mismo el domingo por la noche cuando abra el mercado en los 101,31 porque será vital. Por la parte de arriba, mientras no nos quiebre la congestión de mediano de los 101,62, nos olvidaremos totalmente de movimientos alcistas amplios para la semana que viene en el dólar yen. Nuestros recorridos habituales desde temporalidades amplias, temporalidad trimestral para medirle la salud, directriz bajista de muy largo plazo desde 1985, como vemos con su quiebre en el primer trimestre del año 2013 y la consolidación que mantiene la cotización. Ni siquiera tenemos unos retrocesos importantes desde estos máximos de los últimos años. Simplemente tenemos unos movimientos de consolidación, movimientos que vamos a apreciar perfectamente ahora en temporalidades inferiores. Temporalidad mensual. El detalle más importante que nos deja en este año 2014 es el quiebre de la directriz alcista de largo plazo. Desde principios de año que el precio de apertura anual lo tenemos en los 105,32, no ha cotizado por encima de los 105,32, punto de apertura anual en ningún momento. Como vemos, nos ha quebrado la directriz alcista de largo plazo y lleva ya 6 meses introducido por debajo de la misma, pero sin decisión. Es una consolidación simplemente de los máximos alcanzados en los últimos años y se mantiene siempre merodeando la zona de los 102. Por la parte de arriba, la principal pieza de resistencia sigue siendo delimitada en este año 2014 por su precio de apertura anual en los 105,32 y por la parte de abajo como primera pieza de soporte importante de largo en los 99,75 y medio, 99,76. Congestión de largo siempre respetada por la cotización del par, congestión muy cerquita de la barrera psicológica de los 100 yenes por dólar. Le echamos un vistacito también en temporalidad semanal para apreciar un poquito más en detalle cómo el precio de apertura anual en los primeros compases de año se le hizo fuerte y desde ahí este movimiento en bajista y como vemos en stand-by desde principios de año. No nos dice absolutamente nada, las condiciones de mercado del dólar yen siguen siendo muy pobres, nos dificulta sobre todo las negociaciones de mediano y de largo plazo muertas totalmente, no busquen movimientos definidos en el dólar yen mientras no nos quiebre el precio de apertura anual por la parte de arriba o los 99,75 por la parte de abajo porque como vemos está totalmente muerta la cotización y no nos va a ofrecer movimientos definidos. Además, por la parte de arriba necesita el permiso de la resistencia con la que está chocando en las últimas semanas en los 103,28. Como vemos, varias semanas chocando sin fuerzas para quebrar al alza esta congestión de mediano largo. De temporalidad semanal nada más, la temporalidad diaria vamos a echarle un vistacito simplemente para llamar la atención de la directriz bajista de mediano que nos arranca el día 1 de enero y tiene su punto de configuración el 3 de abril. Como vemos en la imagen, no está muy lejos de esta directriz que será clave la semana que viene en caso de que ataque dicha directriz. Como siempre comentamos en nuestros análisis intradiarios, iremos colocando los niveles para la negociación intradiaria dentro de estas congestiones y estas barreras más potentes. Es decir, dentro de estos niveles históricos iremos colocando los niveles intermedios para la negociación intradiaria y también iremos delimitando por dónde pasan las directrices de mediano y de largo plazo para que les sirvan de ayuda en sus negociaciones de cortito plazo.
Bueno, vamos a trazarle ya los niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene al dólar yen. En primer lugar, le vamos a tirar las principales piezas de resistencia. El domingo por la noche, si encuentra apoyos en este nivel de corto, 101.31 imprimiría presión alcista. Como vemos en los últimos compases de semana, está encontrando apoyos. Vamos mejor a una temporalidad de 4 horas que vemos la secuencia un poquito más amplia. Como comentábamos, está encontrando apoyos en los últimos compases de semana en los 101.31. La primera pieza de resistencia en una congestión de mediano, 101.62. El quiebre de este nivel le imprimiría presión alcista hacia un nivel de corto, 102.32. La principal resistencia de semana viene delimitada por la directriz bajista de mediano, que hemos visto anteriormente, delimitada de temporalidad diaria, que nos arranca el día 1 del presente año. Nos pasaría en los 102.60 aproximadamente, dependiendo del día en la cual la tocara, si es que llega a cotizar en estos niveles. En nuestras negociaciones intradiarias y en nuestros análisis iremos delimitando. Si alguno de vosotros no recibe nuestros análisis intradiarios, solamente tiene que solicitarlo a través de nuestras vías de contacto y se lo enviaremos con mucho gusto. Quebrado los 102.60, nos iríamos directamente a la congestión de mediano largo, 103.30. Hemos visto ya en temporalidad semanal la importancia de este nivel, a 200 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, las principales piezas de soporte, en primer lugar, viene delimitada por este nivel de corto, salvavidas en los últimos tiempos, como pueden apreciar en la imagen. Desde que arrancó el día 1 de julio, 101.31. Primera pieza de soporte, si es que hoy viernes, día 18, al final consigue cerrar por encima de la misma. Primera pieza de soporte, 101.31. De quebrar esta pieza de soporte nos vamos al siguiente, congestión de mediano y principal de semana, 100.68. Atentos a este nivel. De quebrar los 100.68 nos toparíamos con un nivel de corto en los 100.28. Quebrado este nivel de corto, nos precipitaríamos hasta la congestión de largo plazo de los 99.75, bastante alejada ya de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vigilando sobre todo muy de cerca los 101.31. Si encuentra apoyos, atacaríamos como primera R, congestión de mediano, 101.62. Continuamos con la cotización del dólar franco suizo. Lo que más nos llama la atención en los últimos tiempos es la fuerza de resistencia que está encontrando siempre en los 0,8998, como vemos, atacada desde principios del mes de junio, desde hace mes y medio, siempre respetada, y vemos cómo en los últimos compases de semana la cotización lo está respetando, está siendo rechazada la cotización de esta congestión de mediano largo, prácticamente la barrera psicológica de los 0,90. La cotización del dólar franco suizo nos arrancó la semana sobre su precio de apertura anual. Investigó niveles inferiores, pero órdenes compradoras colocadas por encima un poquito de la congestión de mediano de los 0,8891 le dieron impulso alcista de nuevo para buscar refugio en su precio de apertura anual. Como vemos, el martes, con la intervención de la señora Yellen, presidenta de la FED, ya inició movimiento alcista y vemos como al final de semana va a terminar muy cerquita de la barrera de los 0,8998, barrera que va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Le medimos la salud en términos mensuales, semanales y anuales. Desde el día 1 de julio la cotización arrancó en los 0,8870, consigue en estos momentos unos avances de un 1,25%, avances abultados en términos intramensuales para la cotización del dólar franco suizo. Desde su punto de apertura anual, la cotización consigue avances mínimos insignificantes de un 0,61% y desde que arrancó la semana, el domingo, día 13 por la noche, en su punto de partida anual, va a acabar la semana con unos avances de un 0,61%. Avances de moderados abultados en términos intrasemanales. Bueno, seguimos en temporalidades amplias, lecturas como siempre importantes a tener en cuenta, la doble barrera sobre la cual siempre llamamos la atención,
0,9680, congestión de muy largo plazo que trimestre tras trimestre desde hace 3 años es infranqueable para la cotización del dólar franco suizo y viene acompañada por la directriz bajista de muy largo que nos viene desde 1985. Repito, como siempre, esta doble barrera debe de ser quebrada al alza si queremos ver movimientos alcistas definidos de largos y muy largos plazos. Mientras siga por debajo, nos olvidamos totalmente de movimientos de largo y muy largo plazo al alza para el dólar franco suizo. En términos semanales, la temporalidad mensual nos la pasamos porque no nos proporciona ninguna información definida. En términos semanales, vemos como por la parte de arriba la congestión de mediano largo en la barrera psicológica de los 0,90 está ejerciendo muchísima fuerza. Será vital la semana que viene. Estos apoyos que ha encontrado en las últimas semanas sobre el precio de apertura anual le pueden dar impulso alcista, sobre todo, repito, si quebrara al alza los 0,8998. Es el único detallito que conseguimos de temporalidad semanal. Vamos a una temporalidad diaria. Poquito que destacar de temporalidad diaria, simplemente ver cómo se ha agarrado como refugio en las últimas jornadas en su precio de apertura anual y cómo esta semana ya se ha desprendido de él al alza. Atentos porque por la parte de arriba, hoy viernes día 18 está siendo rechazada la cotización de nuevo de la barrera psicológica de los 0,90. Traslado a la temporalidad de 4 horas y ya colocamos principales piezas de resistencia y de soporte para la semana que viene al dólar franco suizo. Por la parte de arriba, imprescindible el quiebre de los 0,8998. Primera pieza de resistencia. Siguiente y principal de semana, congestión de mediano y directriz bajista de la misma categoría. Virgen totalmente esta directriz, cuidado, doble barrera 0,90, 75 y medio, 0,90, 76. Principal resistencia de semana. Desde ahí nos iríamos a una congestión de mediano largo, 0,91, 49. No es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2013 que con toda seguridad los inversores se acordarán de él. 0,9149, su quiebre imprimiría muchísima presión alcista hasta la congestión de mediano en los 0,9254, última pieza de resistencia para la semana que viene. Por la parte de abajo, si la cotización no consigue quebrar al alza, los 0,8998, atentos al detalle, imprimiría presión bajista para ir directamente al precio de apertura anual como primera pieza de soporte y principal de semana, 0,8927. Siguiente soporte delimitado por una congestión de mediano, 0,8891. Siguiente soporte de la misma categoría que el anterior en los 0,8816. Y el último también de la misma categoría, 0,8757. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, deben de tener muy en cuenta los 0,8998 porque es la pieza vital para seguir la evolución del dólar franco suizo en la semana del 21 al 25. Bueno, pues acabamos con el dólar franco suizo y nos trasladamos a libra dólar. Movimientos interesantes los que nos ha ofrecido la cotización de libra dólar. En datos macro importantes los que hemos tenido desde el Reino Unido. Como vemos, en los primeros compases de semana la cotización arrancó muy cerquita del refugio más potente, el refugio más importante que tiene la cotización, cercano en el 1,7139. Desde que llegó, desde hace 5 años, no había vuelto a tocar este refugio. El pasado día 1 de julio lo tiene como eje central de operaciones. Se lo ha alquilado ya como eje central y todo gira en torno al mismo, 1,7139. Vemos este movimiento alcista potente del martes en la sesión europea, con esos datos de IPC muy por encima de lo esperado por los inversores. Como vemos, revalorizó a la cotización de libra dólar para realizar unos máximos de los últimos 5 años en el 1,7193. Desde el 1,7193, desde estos máximos, se nos precipitó de nuevo buscando refugio en la fuerza de imán, en la congestión de muy largo, del 1,7139. Tan solo se desprendió en la sesión asiática del jueves, día 17, y como vemos nos ha amenazado incluso un eje inclinado alcista de mediano en la sesión del día 18. Nos va a acabar muy cercano al 1,71 y por debajo de la congestión. Detalles importantes a tener en cuenta. Desde su punto de partida mensual,
le tiramos, le medimos la salud desde su punto de apertura mensual, como vemos está prácticamente en estos momentos en su punto de apertura mensual, retrocede insignificantemente un 0,08%. Prácticamente insignificante ese retroceso. Desde su punto de apertura semanal, que lo tuvimos en el 1,7120, va a acabar también con unos retrocesos insignificantes de un 0,15%. En términos intraanuales, la cotización, esto se lo vamos a medir ya en temporalidad diaria, en términos intraanuales, recordemos que la cotización está en positivo. Avanza desde su punto de partida anual 1,6568, tiene unos avances mínimos todavía de un 3,21%. En términos intraanuales, avances mínimos todavía para la cotización de libra dólar, que como comentamos será vital de aquí en adelante el 1,7139, refugio que no había alcanzado desde el año 2009, y para evoluciones de medianos, largos y muy largos será vital si queremos ver movimientos alcistas potentes en la libra dólar de aquí en adelante. Temporalidad trimestral, más que nada para observar la potencia de este refugio histórico en el 1,7139. Cada vez que llega lo respeta, como vemos lo está respetando ya desde hace varias jornadas y mantando, capturando totalmente a la cotización. Como vemos, históricamente muy potente. Es el único detalle que destacamos de temporalidad trimestral. Nos trasladamos a temporalidad mensual, más de lo mismo, máximos, como vemos, desde el año 2008, prácticamente 5 años, prácticamente 6 casi, 5 años y medio, estos máximos históricos, refugiándose la cotización en la congestión de largo. Ningún detallito más. Temporalidad semanal, por si sacáramos alguna información adicional, nada más. Ver los apoyos que ha tenido en la congestión de largo del 1,6709, como vemos en el mes de mayo, apoyos perfectos en este muro que siempre es recordado por los inversores y nos ha trasladado desde un punto de vista técnico a la cotización al 1,7139. Siguen los rumores de una posible subida de tasa de interés por parte del Banco Central inglés y ese IPC que hemos conocido esta semana, el martes de esta semana, ese IPC alto, 3 décimas por encima de lo esperado por los inversores, seguramente vaya a animar en los próximos meses y en próximas reuniones al Banco Central inglés a decidir esa subida de tasa de interés. Veremos a ver si se materializan, pero de momento no va por mal camino la libra esterlina para que esa subida de interés por parte del Banco Central inglés tenga lugar en próximas reuniones. Bueno, vamos a trazarle ya las principales piezas de resistencia y de soporte para la semana que viene. En primer lugar, y como primera pieza de resistencia, el 1,7139. Ya hemos visto la importancia de este nivel con gestión de muy largo plazo. De quebrar el 1,7139 imprimiría presión alcista. Podríamos encontrar resistencias de cortito plazo en los máximos de los últimos años y en los niveles intermedios que le iremos implementando para la negociación de intradía. Pero niveles importantes no vamos a encontrar ninguno hasta este nivel de corto, en el 1,7271. Y desde ahí nos iríamos a otro de la misma categoría, otro nivel de resistencia en el 1,7365. No vamos a colocarle más resistencias. Por la parte de abajo, la cotización tiene una doble barrera, eje inclinado alcista de mediano que viene acompañado por la barrera con gestión de mediano en el 1,6998. Importantísimo siempre, prácticamente, en la barrera psicológica del 1,70. Va a ser el primer soporte y además principal de semana. De quebrar imprimiría presión bajista hasta un nivel de corto, 1,6936. Siguiente y último, con gestión de mediano, 1,6841, a unos 250 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, aparte de los niveles intradiarios, aparte de los niveles de corto que le podamos colocar desde Forex Índices para la negociación intradiaria, por la parte de arriba, la primera pieza importante, 1,7149, y por la parte de abajo, como primera pieza importante, la más importante de semana y primera, 1,6998, prácticamente la barrera psicológica del 1,70. Bueno, continuamos con la cotización de la AUD-USD. Vamos a llamar la atención sobre el principal detalle que nos ofrece la cotización de la AUD-USD. En temporalidad semanal,
Vemos cómo la cotización, expandimos el gráfico para ver cómo está jugando al tenis totalmente entre la congestión de mediano largo por la parte de arriba de los 0,9430 y por la parte de abajo con la congestión de largo de los 0,9330. Tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo es vital esta franja de 105 puntos porque la sigue respetando. Si queremos ver movimientos definidos de mediano plazo, debe de quebrar esta doble barrera. Si no, no vamos a ver movimientos definidos en el AUD-USD para la semana que viene. Por la parte de abajo, como vemos, encuentra apoyo en todo momento en la congestión de largo y por la parte de arriba repele siempre la congestión de mediano largo de los 0,9430 desde el pasado mes de abril. Le echamos un vistacito en temporalidad diaria por si nos proporcionara alguna información adicional. Nada, simplemente ver las dos barreras importantes, ver los apoyos por la parte de abajo y los rechazos por la parte de arriba. Le vamos a medir la salud intraanual en esta temporalidad a la cotización del par desde el punto de partida anual que lo tiene sobre la congestión histórica de muy largo plazo de los 0,8888, tiene unos avances ya moderados de un 5,82%, avances moderados en términos intraanuales. Un vistacito rápido en temporalidad trimestral, más que nada para ver los apoyos en la congestión y en el precio de apertura anual de los 0,8888 durante 3 trimestres consecutivos, encontrando apoyos perfectos y al final ha iniciado un movimiento alcista potente que nos ha llevado a la zona de los 0,94 que cotiza en estos momentos. Le colocamos principales piezas de resistencia y de soporte para la semana que viene. En primer lugar, vamos a ver cómo va a acabar la semana. Como vemos, arrancó el domingo día 13 por la noche en los 0,9375 y en estos momentos cotiza en los 0,9396. Avance de 20 puntitos, avances totalmente insignificantes, unos avances de un 0,27, 0,28%, totalmente insignificantes. Desde la apertura del día 1 de julio, vámonos a su precio de apertura mensual que lo tuvo sobre la congestión de los 0,9430, retrocede un 0,31%, un 0,34% exactamente, retrocesos mínimos en términos intramensuales. Bueno, le colocamos las principales piezas. Por la parte de arriba, primera resistencia, 0,9430. Ni que decir, tiene la importancia de este nivel. Lo hemos apreciado anteriormente en temporalidad semanal. Primera pieza de resistencia. Siguiente, la topamos en un nivel de corto, en los 0,9493. Atentos porque ya fue respetado a principios del mes de julio. Principal resistencia de semana, 0,9493. De quebrar al alza, los 0,9493, nos vamos a una congestión de mediano en los 0,9566. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, tenemos una congestión de largo, 0,9325, ya lo hemos visto, detallado y delimitado en temporalidades superiores. Vemos como día tras día, semana tras semana y mes tras mes, infranqueable por la cotización del AUD-USD. Primera pieza de soporte y además principal de semana, 0,9325. Siguiente soporte en un nivel de corto, 0,9241. Y quebrado este imprimiría presión bajista hasta otro nivel de corto en los 0,9147, a 250 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, cuando abra el mercado el domingo por la noche, primera pieza de resistencia 0,9430. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte 0,9325. Bueno, continuamos con el análisis, vamos con el euro-yen, movimientos bajistas potentes los que nos ha dejado la cotización del euro-yen en esta semana que estamos a punto de terminar. Los rechazos de este nivel de corto el pasado día 9 de julio le han hecho mucho daño a la cotización. Como vemos, esta semana ha intentado llegar a él, pero las órdenes vendedoras ya se han colocado por debajo, denotando la debilidad. Nos quebró a la baja la congestión de mediano de los 138,02, realizando una confirmación perfecta el día 16, miércoles, y desde ahí ya precipitación hacia un nivel de corto en los 137,34, nivel que lo tenemos cercano, pero ya cotiza por debajo.
Desde el punto de apertura mensual le trazamos la salud a la cotización del euro-yen, como vemos, retrocede un 1,15%, retrocesos moderados desde su apertura mensual. Desde su apertura semanal también va a acabar la semana con rendimientos negativos, como vemos, un 0,57%. En términos intrasemanales, retrocesos de mínimos a moderados. Recorrido en temporalidades amplias, nos vamos a una temporalidad mensual para ver la directriz alcista de largo plazo, es lo que más nos llama la atención, junto con el precio de apertura anual. Precio de apertura anual que no ha vuelto a visitar desde el día 1 de enero, 144,81, punto de partida anual, como vemos no lo ha vuelto ni siquiera a testear, ni siquiera ha vuelto a probar su fuerza. En estos momentos metido por debajo de la congestión de largo de los 139,41. Importante esta congestión, mientras no la remonte nos olvidaremos de movimientos alcistas de mediano y de largo plazo para la cotización del euro-yen. De temporalidad mensual nada más, simplemente que seguimos teniendo el quiebre de la directriz alcista de largo, ya llevamos 5 meses consecutivos por debajo y va tomando fuerza bajista la cotización del euro-yen. Recordemos que por la parte de abajo tenemos una congestión de muy largo plazo en la zona de los 133,50. Cuidadito con esta congestión de muy largo plazo, siempre respetada por la cotización, porque sería el objetivo para próximas semanas en caso de que se introdujera la cotización en movimientos bajistas potentes. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria. Como vemos, la directriz ejerció muchísima fuerza de resistencia a mediados del mes de mayo, la directriz que nos arranca desde finales de diciembre del pasado año 2013 y que tiene su punto de configuración el 2 de abril del presente año. Atentos a la misma por si acaso se introdujera en movimientos alcistas potentes. Le medimos la salud en términos intraanuales desde el día 1 de enero en los 144,81. Tenemos unos retrocesos de un 5,31%, retrocesos ya de mínimos a moderados para la cotización del euro-yen en términos intraanuales. Traslado a la temporalidad de 4 horas para colocarle ya las principales piezas de resistencia y de soporte para la semana que viene. Por la parte de arriba, la primera pieza de resistencia que se va a encontrar el euro-yen, 137,33. Atentos al mismo. De quebrar, imprimiría presión alcista hacia la siguiente resistencia con gestión de mediano y principal de semana, 138,02. Un nivel de corto ejercería fuerza en los 138,72. Siguiente pieza de resistencia con gestión de largo, 139,41. Última para la semana que viene. Por la parte de abajo, si la cotización no es capaz de remontar en los primeros compases de semana, los 137,33,5, 137,34 imprimiría más presión bajista aún a la cotización del euro-yen. El primer soporte importante delimitado por una congestión de mediano, 136,15. El quiebre de este nivel nos llevaría a una congestión de mediano largo, principal soporte de jornada, 135,54. Atentos porque su quiebre nos llevaría a un eje inclinado alcista de mediano que nos pasaría en los 134,81. A más de 200 puntos de la situación actual, última pieza de soporte para la semana que viene. Por la parte de arriba, cuando abra el mercado el domingo por la noche, 173,33,5. Por la parte de abajo, alejado, 136,15. Cuidado sobre todo con este nivel en los 137,33,5 porque será clave cuando abra el mercado y después iremos implementando, como siempre le comentamos, con los niveles intermedios para la negociación intradiaria. Bueno, acabamos el análisis de los principales pares de divisas. Vamos a ver a continuación cruces secundarios. Comenzamos con el Libra-Yen. Vamos a ir más rapidito, simplemente nos vamos a quedar con los detalles más importantes del Libra-Yen. Observen cómo el precio de apertura anual en los 174,44 se le está resistiendo a la cotización en los últimos tiempos. Sobre todo en los principios de la presente semana le ha hecho mucho daño. En la salida del martes, día 15,
intentando quebrar al alza, se le resistió de una forma potente y nos ha precipitado a la cotización a este nivel de corto que será clave el domingo por la noche en los 173.32. Atentos al mismo porque, repito, será clave. Si encuentra apoyos, iniciaríamos movimientos alcistas hacia el precio de apertura anual para la semana que viene. Por el contrario, rechazos en firme, esos recorridos serían a la baja buscando el nivel de corto en los 172.45. Deben de tenerlo en cuenta. Bueno, le echamos un vistazo en temporalidad semanal, más que nada para ver la directriz alcista de mediano largo plazo. Como vemos, nos la quebró en el mes de mayo a la baja, pero vemos cómo semana tras semana intenta remontarla al alza. Se le resiste siempre. Estos detalles son muy importantes. Debe de quebrar al alza el precio de apertura anual en los 174.44 si queremos ver movimientos alcistas para el libra yen en este año 2014. Y para la semana que viene le colocamos ya las principales piezas. Por la parte de arriba, si al final, hoy viernes, día 18, cierra por debajo del nivel de corto de los 173.32, será la primera pieza de resistencia. Como vemos, en los últimos compases de semana se le está resistiendo. Si consigue quebrarla, nos abre la puerta para ir de visita al precio de apertura anual. Principal resistencia de semana. 174.44 a 120 puntitos de la situación actual. Siguiente resistencia en un nivel de corto, 175.06 y otra la topamos también de la misma categoría que la anterior en los 175.93, cerquita a la barrera de los 176 a 270 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, atentos al detalle de apertura semanal sobre los 173.32, porque si es rechazada la cotización, imprimiría presión bajista hasta un nivel de corto, 172.45. Siguiente soporte y principal de semana, delimitado por una congestión de mediano largo, 171.46. Principal soporte de semana. Y desde ahí nos toparíamos con un nivel de corto, último soporte que le colocamos en los 170.72, a unos 250 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 173.32. Atentos a este nivel porque será la clave en el libra yen. Le echamos un vistazo al euro libra. Cruce muy interesante en este año 2014. Si ustedes tienen un broker que le ofrece un spread cortito para operar el euro libra, está ofreciendo unas oportunidades de negocio muy interesantes, respetando siempre los niveles técnicos y en negociación intradiaria le podemos sacar un buen rendimiento también en negociaciones intrasemanales. Bueno, el euro-yen se nos ha desprendido del principal refugio que tiene la cotización cercano en los 0,7949, un refugio histórico de largo plazo. Como vemos, lo ha merodeado, ha medido sus fuerzas en las últimas jornadas durante el mes de julio y vemos cómo se nos ha precipitado ya en la sesión europea del martes día 15 de la presente semana y nos ha instalado a la cotización un poquito por encima de los 0,79. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, la primera pieza de resistencia la vamos a topar en la congestión de largo de los 0,7949. La siguiente pieza de resistencia delimitada por un nivel de corto en los 0,8004 y de 0,8003, perdón. Y de los 0,8003 nos topamos con la principal resistencia de semana en una congestión de mediano 0,8033. Como vemos, impecable a finales del mes de junio. Como vemos, estas órdenes vendedoras colocadas sobre la misma han catapultado desde un punto de vista técnico y le han hecho daño a la cotización del euro libra. Principal resistencia de semana 0,8033 y el quiebre de este nivel le imprimiría presión alcista hacia la congestión de mediano largo de los 0,8125, como vemos a unos 200 puntos de la situación actual. Poco factible de que llegue, pero por si acaso le colocamos. Primera pieza de soporte importante, una congestión de mediano, 0,7865. Siguiente pieza de soporte y principal de semana, 0,7804, un poquito más de 100 puntos de la situación actual. Y el quiebre de este nivel imprimiría presión bajista hasta la congestión de mediano largo, 0,7730. Atentos
a este nivel. Como vemos, un poquito menos de 200 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, primera pieza 0,7949 por la parte de arriba, por la parte de abajo 0,7865, implementada con los niveles cortitos de intradía jornada a jornada desde Forex Índices a partir de las 5:30 de la mañana GMT. Le vamos a echar un vistazo en temporalidad trimestral para ver los detalles que nos ofrece la directriz bajista de muy largo plazo desde máximos históricos del año 2008 con su punto de configuración el tercer trimestre del año 2011. Siempre llamamos la atención sobre esta directriz porque es lo que ha catapultado a la cotización del euro-libra a estos movimientos bajistas en las últimas semanas y en los últimos meses. El intentar trimestre tras trimestre y rechazar siempre la cotización de esta directriz bajista de muy largo, al final desde un punto de vista técnico nos la ha inclinado hacia la zona de los 0,79. Recuerden que tenemos la directriz alcista desde el año 2000, de muy largo también con su punto de configuración, el primer trimestre del año 2007. Atentos a la misma porque sí quebrara a la baja esta directriz, entonces sí que imprimiría ya presiones bajistas de muy largo plazo para la cotización del euro-libra. Bueno, le vamos a echar un vistazo también a las cotizaciones de la plata y del oro. Primero vamos con la plata y después veremos los detalles que nos ha dejado la cotización del oro. Bueno, la plata, el rechazo en firme, que sigue teniendo su cotización sobre la congestión de muy largo, de los 21,37 de momento le hace daño. Como vemos, la cotización nos arrancó el domingo por la noche un poquito por encima de esta congestión, pero al final va a acabar con retrocesos. Le tiramos unos avances porcentuales para medir estos retrocesos desde su apertura semanal. Al final va a acabar con unos retrocesos abultados de más de un 2%. Vamos a tirarle estos retrocesos desde otra perspectiva para verlos y apreciarlos perfectamente. Va a acabar con unos retrocesos de un 2,80% aproximadamente. Retrocesos abultados en términos intrasemanales. Desde el punto de apertura mensual, la cotización se encuentra también en negativo con retrocesos prácticamente de un 0,88% y desde su punto de apertura anual, que lo tiene sobre una congestión histórica de muy largo plazo, en los 19,50 consigue unos avances abultados, de moderados abultados de un 7%. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, será vital. Vamos a comprimir un poquito el gráfico. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, como comentamos, por la parte de arriba la principal resistencia de semana la tendremos en los 21,37 y por la parte de abajo, única y exclusivamente como potencia, encontraremos en el precio de apertura anual en los 19,47. Por aquí, como siempre, pues les iremos colocando las congestiones de cortito, los avances intermedios y las lecturas, líneas de tendencia, de cortito plazo, en fin, las herramientas de negociación de corto. Continuamos con la cotización del oro. También sigue peleando con la congestión de muy largo de los 1.330 y apoyado por la parte de abajo en la barrera psicológica de los 1.300 esta semana. Como vemos, va a acabar también con movimientos negativos. La cotización, le tiramos los avances porcentuales desde el domingo por la noche, cuando abrió el mercado, va a terminar con unos retrocesos de un 1%, exactamente en estos momentos más de un 1%, en estos momentos un 2,14%, perdón, de retrocesos en términos intrasemanales, retrocesos abultados. El domingo por la noche, cuando abra el mercado por la parte de arriba, la primera pieza de resistencia y principal de semana, 1.330, congestión de muy largo plazo. De quebrarla, nos iríamos directamente a un nivel de corto, como siguiente resistencia en los 1.366. A $50 de la cotización actual, un poquito más de $50. Por la parte de abajo, la primera pieza de soporte la tenemos en un nivel de corto, 1.287. Su quiebre imprimiría presión bajista hasta una congestión de mediano largo, en los 1.256, principal soporte y último que le colocamos, a unos $50 de la situación actual, $54 exactamente. Bueno, pues acabamos el análisis de previsión para la semana que viene.
Ya saben dónde estamos, en Forex Índices, nuestros teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página o correo electrónico son nuestras vías de contacto. Si ustedes quieren información sobre nuestros servicios, si quieren información sobre algún detalle del mercado, quieren ponerse en contacto con nosotros para planes de negocio o planes de enseñanza, a través de esas vías lo pueden hacer. Nada más, muchísimas gracias, que tengan buena semana y el fin de semana que viene, si por bien es, estaremos con todos ustedes. Muchas gracias, buena negociación de semana y el lunes a primera hora estaremos con todos ustedes para la negociación intradiaria y para plasmarle nuestros mapas de negociación intradiaria a los principales pares de divisas, al DAX, alemán, al oro, a la plata, en definitiva, a los pares de divisas y a los productos que generalmente operamos en Forex Índices. Muchas gracias y hasta la semana que viene.